Dios me lo bendiga grandemente, hermanos. Que la gracia de Dios sea sobre todos nosotros. Damos gracias a Dios por este día, por la lluvia, porque todo lo que pasa en esta tierra es obra de sus manos. Vamos a orar y poner nuestro corazón y nuestra mente. Señor de la gloria, Señor bendito, qué maravilloso es estar en tu presencia y disfrutar de tu compañía. Qué placer, Señor, es poder estar en tu casa, disfrutar, Señor, de la compañía de los santos, de tu iglesia, y adorarte y bendecirte y gozarnos en ti. En esta mañana te pedimos que perdones nuestros pecados, porque son muchos. Perdona nuestra maldad, nuestra concupiscencia. Perdona nuestras ofensas hacia ti, el único Dios verdadero. Y restaura nuestras vidas, Señor, a una posición que con diligencia te busque, que con diligencia exalte tu nombre. Una vida, oh amado Rey, que en todo pueda glorificarte, llena de piedad, santidad y pureza. Deseamos que en este día nosotros como iglesia local podamos escuchar tu voz, regocijarnos en ti, bendecirte con nuestros cánticos, con los salmos, con himnos, y que todo lo que hagamos, oh Jehová, sea para tu bendita gloria. Abre, Señor, nuestro corazón para que seamos bendecidos con tu presencia, con tu verdad, con la operación de tu Santo Espíritu en nuestra mente y en nuestro ser, de tal manera que seamos transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo y Él sea exaltado por siempre. A ti sea el honor en el nombre de Jesús. Amén. Los invito, hermanos, hermanas, a la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Éxodo. Estamos en el capítulo número 15 de este libro, donde hemos visto que a partir de las grandes obras que Dios ha hecho por su pueblo y para mostrar la grandeza de su nombre, la reacción a la cual procede Israel es adorar a ese Dios verdadero, único y poderoso. Nos encontramos entonces en esta porción de la Escritura que trata de ese cántico, de esa adoración que da el pueblo de Israel a Jehová. Así que los invito a la tercera estrofa de este cántico, desde el versículo número 11 hasta el versículo número 18. Vamos a leer ahí, alguien que lo pueda leer, voz fuerte. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor, se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová. En el santuario de tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Amén. Bien, entonces vamos a notar muchos aspectos interesantes en esta porción de la Escritura. Fíjense que en el versículo número 11 se empieza a través de unos interrogantes o unas preguntas.
que obviamente tienen su respuesta. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Aquí vemos entonces un reconocimiento en primera instancia del pueblo de Israel de la superioridad de Dios, de Jehová. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Muestra entonces la grandeza de Jehová, su superioridad y lo alto y sublime que Él es. Su nombre está siendo conocido, pero lo importante aquí es que ese nombre es único, ese nombre es inigualable, ese nombre es incomparable. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Y nosotros entendemos entonces que no existen otros dioses. Solamente hay un único Dios verdadero. Los demás son invenciones de la mente humana. Como bien lo dice Pablo en su carta a los Corintios, en su primera carta, que los dioses de este mundo, ¿cierto?, no son realmente ¿qué? Dioses. Simplemente son invenciones de una mente reprobada, una mente malvada, como también se nos recalca en Romanos capítulo 1, del versículo 19 en adelante, ¿cierto? Que debido a la necedad humana y pretendiendo ser sabios, ¿qué hizo el hombre? Cambió la gloria de Dios, adorando a criaturas, adorando a los elementos. Pero en este versículo número 11 se nos recalca la realidad de que solamente existe un solo Dios, y ese Dios gobierna todas las cosas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Recordemos que las divinidades egipcias estaban repartidas o tenían repartidas, ¿cierto?, su control sobre ciertos ¿qué? Elementos. Había una divinidad para el agua, para la fertilidad, ¿cierto?, para la luz, para la oscuridad, para la vida, para la muerte. Es por eso que los egipcios tenían que muchos dioses, al igual que estas culturas de la antigüedad tenían que muchos dioses. Pero el hecho aquí es que ninguno de esos dioses se compara a la majestuosidad de Jehová. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Cuál sería la respuesta allí? ¿Cuál sería la respuesta, hermanos, hermanas? ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Ninguno, ¿cierto? Ninguno como Jehová. Él es excelso sobre todos. Pero si hiciéramos algo hipotético, que hubiese una reunión de dioses que se pudiera hacer, y tuviesen todas las divinidades, ciertamente Jehová se destacaría sobre todos ellos. Porque Dios es un Dios soberano, que tiene control absoluto de todas las cosas, no de un solo elemento, sino de todas las cosas. Y aunque a muchos les parezca extraño esta verdad que voy a afirmar, Dios incluso tiene control sobre la maldad. Sobre la maldad. Vemos entonces a un Dios gobernando, un Dios sentado en su trono. Pero continúa diciendo, ¿quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosa hazaña, hacedor de prodigios? No solamente es lo que es, que nos debería bastar, es un Dios invencible, es un Dios fiel, es un Dios justo, es un Dios amoroso, es un Dios paciente, es un Dios que reúne todos los atributos en excelencia. Pero no obstante, Dios ratifica lo que es
con sus hechos, con lo que Él hace. Y Él es magnífico en santidad, un Dios único, exclusivo, puro, sin mancha alguna, sin pecado, sin mal, que ejecuta sus terribles juicios sobre aquellos que hacen el mal. No solamente Dios hace cosas extraordinarias, sino que sus hechos son, ¿cómo lo diríamos? Aquí lo dice muy claramente, son prodigios. ¿Ya? Es decir, ningún otro los puede hacer, ningún otro los puede ¿qué? Igualar. Dios es el Dios de los prodigios, Dios es el Dios de las grandes ¿qué? Hazañas, y eso lo demostró entonces al cuidar a su pueblo y evitar que el pueblo egipcio lo destruyera. Cuando egipcio, recordemos, fue detrás de Israel, ¿qué hizo Dios? Le colocó una nube, ¿cierto? Para que los egipcios, aunque estuviesen cerca, no los tocaran a los israelitas. No pudieran entonces hacerles daño. Trastornó la última tecnología de la época, que eran los carros que usaban los ejércitos. Trastornó sus ruedas e impidió que éstas avanzaran. Dios abrió el mar en dos e hizo entonces pasar a su pueblo por tierra seca. Eso es algo grandioso, algo maravilloso. Y a su voz entonces lo cerró para manifestar su justo juicio sobre los egipcios, para que las aguas se los tragaran. E Israel entonces fuera testigo de este hecho y pudiera ver los cadáveres de sus enemigos flotar en el agua. Dios es terrible en maravillosas hazañas y hacedor de prodigios. Bien dice Isaías, tu mano extendida, ¿quién la detendrá? Cuando Dios extiende su diestra para castigar a los enemigos de su pueblo y para hacer justicia, porque recordemos que Dios extiende su diestra ¿para qué? Para aplicar justicia. Cuando Dios extiende su diestra para aplicar su justicia, ¿quién puede detenerlo? ¿Y quién puede soportar tal juicio? Como decíamos en una ocasión, nosotros debemos adorar, exaltar, reconocer y regocijarnos en los juicios divinos. Debemos entonces alabar a Dios cuando Él derrama su ira y su juicio, porque es o hace parte de lo que Él es y lo que Él hace. Pero fíjense que aquí hay dos hechos que nos muestran en los versículos del 11 al 13. Por una parte se nos dice quién es Dios, incomparable, inigualable, único, maravilloso en lo que Él es y en lo que Él hace, pero también se nos muestra que ese Dios imparte justicia e imparte misericordia. La tierra los tragó. Fíjense lo que hizo con algunos. ¿A quiénes tragó? A los egipcios. Aquellos que querían destruir a tu pueblo fueron ¿qué? Tragados. Pero ¿con quién tuvo misericordia? Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Por eso la Escritura es bien clara, ¿cierto? Cuando nos afirma que Dios es el que da vida, ¿cierto? El que cuida, el que protege, pero también el que ¿qué? El que quita la vida, el que la destruye. Porque aquí vemos la manifestación del poder para destruir a unos, para mostrar su justo juicio
pero también para cuidar, proteger y conducir a quién, a su pueblo, a su pueblo. ¿Quién como tú? Es lo que nos dice en esta porción de la palabra, porque siempre en nuestra mente y en nuestro corazón se debe tener presente la superioridad de este Dios, que a menudo es olvidado. Es más, después Israel se va a olvidar de ese Dios, ¿cierto? Que es magnífico en santidad y terrible en poderosas hazañas. Después se va a olvidar. Porque tendemos a olvidar quién es Dios. Pero una verdadera adoración debe centrarse entonces en que Dios es un ser supremo, que está por encima de todo. Y al recordar esto como pueblo, tendremos confianza y plena certeza. Si recordamos quién es Dios, eso nos dará vigor. Si recordamos los hechos de Dios, eso nos hará andar seguros. Si recordamos sus promesas, eso nos va a estimular a hacer buenas obras. Si las olvidamos, seguramente entonces iremos en pos del pecado. Así que debemos adorar con esta cosmovisión de lo que Dios es, de lo que Dios hace y de lo que Dios promete. Dios promete que con su poder, ¿cierto?, Él va a guardar a su pueblo. Con ese mismo poder que destruye a sus enemigos, guarda a su iglesia, guarda a los que son suyos. Pero luego continúa en la cuarta y quinta estrofa de este cántico, mostrando cómo Dios ejecuta el hecho de dar a conocer su nombre. Recordemos que todo lo que está ocurriendo en este momento, todo lo que está pasando con Israel y con el pueblo de Egipto, es para que Dios dé a conocer su nombre. Ese es el propósito. Dios dando a conocer ¿qué? Su nombre. Cuando Moisés se presentó delante de Faraón, ¿cierto?, y expuso la demanda de Jehová, ¿qué dijo Faraón? ¿Qué fue lo que dijo Faraón? ¿Y quién es Jehová? ¿Y quién es Jehová para que yo le obedezca? Y lo que hace el Señor a través de sus 10 juicios divinos, ¿cierto?, y de toda la obra que hace en Egipto, es mostrar quién es Él. No solo a Egipto y a Israel, sino a los demás pueblos. Por eso, aquí desde los versículos 14 al versículo 18, el cántico se va a referir a la proclamación del nombre de Dios en todas las naciones, su reconocimiento y cómo estas naciones han de reaccionar ante la superioridad de Jehová. Lo oirán los pueblos y temblarán. Fíjense que los hechos divinos, los hechos de Dios, de Jehová, están no para ensalzar al hombre, no para que el nombre de un hombre o de una mujer sea ¿qué? Reconocido. No. Los hechos de Dios son ejecutados para que el bendito nombre de Dios sea proclamado y temido por todos. Lo oirán los pueblos y ¿qué pasará? Y temblarán. Habrá una reacción ante estos hechos contundentes de Dios. Y fíjense que ahora se nos dice de manera específica cómo será ese temblor.
Se nos dice entonces cómo se ejecutará ese temblor en cada uno de aquellos que han de escuchar las poderosas hazañas del Dios de Israel. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Fíjense que se nos describe aquí las grandes potencias de la época. ¿Quiénes eran las potencias de la época, aparte de los egipcios? Bueno, estaban los filisteos, los edomitas, los moabitas. En ese entonces eran las potencias. Tenían grandes ejércitos, eran temidos por muchas naciones y pueblos. Pero ¿qué nos dice el texto? Que ante el testimonio de quién es Dios y de lo que Él ha hecho, estas naciones se turbarían. Y fíjense las expresiones que se utilizan en este cántico. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Es decir, fíjense, el hecho de proclamar el nombre de Dios y sus grandes hazañas iba a hacer que ellos sintieran ¿qué? Dolor, como si ya el juicio de Dios estuviese siendo aplicado sobre ellos. Se nos dice entonces que los valientes se iban a sobrecoger ¿de qué? De temblor. Y toda la tierra de Canaán se acobardaría. Sentirían espanto, miedo. Simplemente ¿al qué? Al escuchar quién es Dios y sus grandes hazañas. Hermanos, eso nos trae una gran aplicación para nuestras vidas, sobre todo como iglesia. No necesitamos de muchas cosas, de muchas estrategias, de muchas tácticas o técnicas o marañas para que el mundo tiemble ante Dios. Lo único que necesitamos como iglesia es proclamar lo que Él es y lo que Él ha hecho. Y les aseguro que eso es más que suficiente. A medida que la iglesia proclame con denuedo, con fuerza, quién es Dios y sus poderosos hechos, el mundo temblará. El mundo temblará. Porque la palabra de Dios, la palabra, su verdad, es ejecutada para eso. No necesitamos de muchas cosas. No necesitamos aquí de una música de fondo o de algo sugestivo para que los corazones de los hombres sean trastornados y tocados. La única manera en que los hombres tiemblen y sus rodillas mengüen y se acobarden y miren entonces que están ante la ira divina es proclamando quién es Jehová y sus poderosos hechos. El mensaje del Evangelio no ha cambiado y nunca cambiará. Siempre será ¿qué? El mismo. Y no necesita ser adornado por nuestras estrategias. Ciertamente hay que esforzarse en otros aspectos, pero en su pureza, en lo que es, no necesita nada más, sino de que abramos nuestros labios y proclamemos quién es Dios y qué es lo que ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Fíjense que ellos están cantando en este momento. ¿Y qué están cantando? ¿Qué están diciendo? ¿Qué está diciendo el pueblo de Israel? Lo oirán los pueblos. Y hay una confianza, una certeza aquí, que al ellos
escuchar lo que Dios ha hecho en Egipto, va a suceder algo. Lo oirán los pueblos. ¿Y qué pasará? Temblarán, se acobardarán, sentirán que dolor, temblarán. Simplemente al qué? Al escuchar. Ni siquiera se nos está diciendo de que ellos tienen que ver algo o sentir algo. Cuando ellos escuchen, vendrá temor. Y saben, unos 40 años después, Rahab, la prostituta de Jericó, allí en Josué capítulo 2, versículo 10, acompáñenme allí, va a ratificar lo que dice este cántico. Josué capítulo 2, versículo 10, alguien que lo pueda leer con fuerza. Josué capítulo 2, versículo 10. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Fíjense que en esa primera parte se nos dice de manera muy clara, porque hemos oído. ¿Y qué oyeron ellos? Que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo. Ellos oyeron, y fíjense que al oír, muchos temblaron de miedo, de estupor, de espanto, pero Rahab y los miembros de su casa, cierto, temblaron para salvación. Por eso es tan necesario que nosotros proclamemos quién es Jehová y cuáles son sus poderosos hechos. Es por eso que la adoración también se centra en quién, en Dios, en Dios. No necesitamos centrarnos en el hombre para convencer al hombre. Es más, ese es el camino perfecto para alejar al hombre de Dios. ¿Quieres alejar al hombre de Dios? Bueno, centrémonos en Él. Pero cuando nos centramos y la adoración se enfoca entonces en Dios y en sus poderosas hazañas, entonces acercamos a los hombres a ese Dios que es temible, pero también lleno de misericordia. Porque recordemos que estamos viendo aquí los dos aspectos, ¿cierto? En este cántico se nos muestran entonces los dos aspectos. Un Dios que era de justicia, de terribles hechos, pero un Dios de misericordia, de bondad, que cuida y que preserva. Y fíjense entonces que se nos continúa diciendo: caiga sobre ellos temblor y espanto. Y recalcamos lo que habíamos dicho en una de las enseñanzas anteriores. A veces se nos olvida, ¿cierto?, que Dios es un Dios de justicia y que el pueblo debe alabar la justicia divina, debe regocijarse en la justicia divina y debe también entonces pedir por la justicia divina. Caiga sobre ellos temor y espanto. Fíjense lo que se está pidiendo en este cántico. Hasta que haya, a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Entonces vemos cómo en medio de la adoración, en medio del cántico, hay una petición del pueblo. Fíjense el orden, ¿cierto? Y es lo mismo que vemos
cuando Cristo establece, ¿cierto? O muestra cómo se debe orar, vemos entonces un reconocimiento de quién es Dios, de sus poderosos hechos, de cómo Él cuida a su pueblo y de que Él atiende también a sus peticiones. ¿Cuál es la petición que se hace aquí entonces? ¿Cuál es la petición? La petición es muy clara: que Dios guarde a los suyos, que se dé a conocer mediante la protección que Él ministra sobre aquellos que son sus siervos, que son parte de su pueblo. Y no solamente esto, sino que el pueblo está pidiendo también que su severidad, su justicia sea ciertamente que derramada. Derrama, Señor, tu justicia sobre ellos. Haz que enmudezcan. Haz que sientan espanto. Quebrántalos grandemente. Porque el pueblo debe creer en el Dios que administra ¿qué? Justicia. En el Dios que administra su ira. Y luego continúa diciendo el texto: tú lo introducirás y lo plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Es el reino de Dios siendo establecido, es el reino de Dios siendo expandido ante el reconocimiento de su nombre, es el reinado de Dios viniendo sobre los pueblos, es Dios manifestando su reino a través de su pueblo, a través de su pueblo. Tú reinarás eternamente y para siempre. Y fíjense que, como lo decía nuestro hermano Jorge, este cántico entonces lo encontramos en Apocalipsis capítulo 15. Vamos desde el versículo 1. Apocalipsis capítulo 15, versículo 1, dice la palabra de Dios: y vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Tenemos un himno, ¿cierto? Es exactamente igual al que proclama la Escritura: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Por eso es que nosotros cantamos conforme a ¿qué? A la palabra, hermano, porque eso es lo que necesitamos, proclamar lo que Dios es, lo que Dios ha hecho y manifiesta en sus sagradas Escrituras. El reino de Dios es por siempre y para siempre. Y lo que vemos entonces en esta porción de la palabra es simplemente Dios dando a conocer su reino al proclamar su nombre y al establecer juicio sobre las naciones y misericordia sobre un pueblo.
Y todo expresado en qué? En un canto, en una adoración. Qué hermoso, ¿cierto? Qué hermoso que cuando la iglesia se reúna haga exactamente qué? Lo mismo. Que en sus cánticos, que en sus salmos, que en sus himnos, no se centre en quién, en el hombre. No caiga en el sentimentalismo religioso, no, sino que proclame que el reino de Dios, lo que Él es, lo que Él ha hecho, sus promesas, su reinado y la misericordia que ha tenido para con su iglesia. Y de que de esta manera, como vamos a ver el próximo domingo, nosotros también nos podemos que regocijar en estos hechos. ¿Saben qué es lo extraño a veces, hermano? Que a veces pasa por nuestra mente, que creemos que si cantamos las verdades de Dios y lo que Él es y lo que Él ha hecho, eso no nos va a dar gozo y regocijo. Es una gran mentira. Es una gran mentira. A medida que como cristiano, como cristiana, centres tu adoración de forma única y exclusiva en lo que Dios es, eso va a potenciar tu gozo. Y no cualquier gozo, un gozo permanente, un gozo que te va a ayudar entonces en tus batallas con el pecado, con las presiones del mundo, contra las filosofías de esta tierra. Pero si hacemos una adoración superficial, una adoración que no se basa en la Escritura, una adoración que no se fundamenta en el testimonio que Dios nos ha ministrado en su palabra, entonces ese gozo será efímero, es decir, momentáneo, pasajero. ¿Y saben lo que pasa con el gozo efímero? Que parece que nos lleva un momento de éxtasis, a lo más alto, pero luego que decae hasta lo más profundo. Se convierte entonces como en una droga. Necesitamos más de eso, más de eso, más de eso. No, hermano, lo que tú necesitas es conocer quién es Dios, sus poderosos hechos, cuáles son sus promesas, y eso te generará confianza, eso te generará fortaleza, eso te generará seguridad. Y podemos vamos a leer esa parte, versículo 19 al 21, no para explicarla, pero simplemente para leerla, del capítulo 15. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Miren esta reacción, ¿cierto? Una reacción ante lo que es Dios y ante lo que Él ha hecho. Hay entonces una gran motivación para adorar, para exaltar, para proclamar a otros, para estimular a otros, que es lo que hace María, ¿cierto? ¿Qué le dice María a los demás? Cantemos ¿a quién? A Jehová. ¿Por cuál razón? ¿Cuál es el motivo? Yo sé que cantamos y muchas veces cantamos, ¿cierto?, para engrandecer a Dios, ¿cierto? Bueno, pues, utilizando o para glorificar a Dios, ¿cierto? Pero fíjense la terminología que utiliza aquí el texto. Cantad a Jehová, ¿por qué?
porque Él se ha ¿qué? Engrandecido. Cantémosle porque Él se ha hecho grande. Él es el Altísimo y es el Sublime. Él es el ¿qué? Poderoso. ¿Vieron entonces, cierto, que la reacción natural ante un conocimiento certero y un testimonio eficaz de quién es Dios es un gozo que continúa que alabando y estimulando a otros que alaben a Dios como debe ser que alabado, como debe ser alabado? Y de esta manera entonces, hermanos, entendemos que Dios no solamente manifiesta su misericordia, sino sus grandes juicios, y que estos juicios deben ser proclamados por todos nosotros a las naciones. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Un aporte? Pero los hermanos que estuvieron el domingo pasado ya habíamos tocado este texto, ¿cierto? Simplemente lo tomamos nuevamente. Bueno, por las razones circunstanciales y prudenciales que tuvimos el domingo anterior. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Así como exaltamos su grandeza, también exaltamos su justicia. Sí, lo que pasa es que su justicia también hace parte de su grandeza. Sí. Y por eso tenemos que llevar en cuenta ambas cosas en la oración para exaltar. Correcto. Ahora, yo creo que debemos tener una aplicación práctica en esto y sobre todo en nuestra evangelización. Cuando le vamos a hablar a alguien de Dios, ¿cierto? No sé si les ha pasado que nos pregunten, ¿y cómo le digo? No sé si les ha pasado o solamente me ha pasado a mí. ¿Cierto? ¿Y qué le digo? ¿Y cómo le digo? ¿Y cuándo le digo? Que ahora no es el momento, debo tomármelo en un momento más adecuado. No. Lo seguro es que debemos que proclamar la verdad de Dios tal cual como es. Tal cual como es. Así como ellos cantaron, ¿cierto? ¿Y qué cantaron? ¿Quién era Dios y lo que había hecho? De igual manera nosotros al momento de evangelizar, al momento de dar a conocer la obra divina, debemos dar a conocer cómo. Tal cual. El evangelio hay que expresarlo como lo dice claramente en la Escritura. Según pues lo que han hecho biografías de Spurgeon, los que han seguido comentan que muchos de los que llegaron a los pies de Cristo lo hicieron cuando Spurgeon hacía las prácticas en la catedral. Pues vemos que esas catedrales en ese tiempo obviamente no se contaban con estos implementos que tenemos hoy en día, pero Spurgeon practicaba mucho ¿qué? Su voz. ¿Y cómo lo hacía él? Citando citas bíblicas, simplemente lo hacía para mirar cómo estaba su voz. Y muchos de los trabajadores y de los empleados que estaban allí que escuchaban estas cosas vinieron ¿qué? A los pies de Cristo. O sea, a veces no pensemos que necesitamos muchas cosas. ¿Qué necesitamos? Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Qué es lo que falta hoy en día? Buena palabra de Dios. Proclamar el Evangelio como es debido. Sin temor y sin angustia. Que Dios nos guarda. Bien, hermanos, oremos.